Hola, Bienvenida. amadas hermanas, buenas noches, que Dios les bendiga. Pues el día de hoy, amadas hermanas, me toca compartir, amigas y hermanas, lo que el Señor pues tiene preparado para nuestras vidas. Nuestro versículo base que tenemos es el Salmo 139, versículo número 13, que dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. En nuestra vida dice que hay tres momentos que son muy importantes. El momento de la concepción, el momento de la gestación y el momento del alumbramiento. Y en este pasaje, en este salmo, nos habla de cómo el Señor nos conoce y cómo el Señor tiene en sus manos preciosas toda la vida de cada una de nosotras. Y estamos en ese proceso, amadas hermanas, de formación, de crecimiento, de madurez, en el que nosotros sabemos que el Señor está presente en nuestras vidas en cada momento. Y vamos a leer los propósitos de nuestra sesión del día de hoy, que el número 1 es entender lo que es el temperamento, analizar cada temperamento, vincular el temperamento de cada una de nosotras con nuestra vocación, con la que desempeñamos, la que desarrollamos, y cómo podemos trabajar en las áreas débiles de nuestro temperamento. Tenemos una pequeña introducción donde nos habla de que somos un diseño maravilloso de Dios. Y dentro de los regalos que Dios le ha dado a la mujer está su temperamento, entendiendo que el temperamento y el carácter definen nuestra personalidad y nos hacen únicos en relación con otros. El temperamento es parte ya de la personalidad y dice que su origen se asienta en la parte genética. Puede decirse que uno nace con un temperamento o una predisposición a ciertos rasgos de personalidad. Descubrir nuestro temperamento nos va a permitir fortalecer los rasgos positivos de este y trabajar en los rasgos débiles para tener una personalidad equilibrada y balanceada. Fíjense que durante el tiempo que estaba preparando este material, leí en el libro base que tenemos que los temperamentos, el estudio de los temperamentos tiene ya muchos años, mucho tiempo, y dice que es desde 400, aproximadamente 400 años antes de Jesucristo, con Hipócrates. Este hombre al que se le conoce como el padre de la medicina, dice que fue quien inició, que empezó él a observar el comportamiento del hombre y que entonces inició a clasificar el temperamento, y cada temperamento lo relacionó con una situación o con algunas cosas que él sabía que tenían alguna semejanza o alguna relación. En la sesión anterior ya nosotros vimos cómo la palabra carácter nos dice que es marcar con una estaca, el que hace marcas, y que esta palabra, este carácter dice que se basa en lo que son los valores, en lo que son los hábitos, en lo que son los principios, pero que este temperamento, amadas amigas y hermanas, se puede ir modificando. No es algo que nosotros digamos, ya se terminó, ya está hecho este temperamento. No, sino que dice que nosotras ya como cristianas entendemos que este temperamento puede ir modificándose en la medida que nosotros le permitamos a Dios, le permitamos al Espíritu Santo que vaya trabajando en nosotros. También en la sesión anterior ya nosotros vimos lo que es la personalidad y veíamos cómo en los tiempos antiguos nos dice que se usaba una máscara, y esa máscara lo que hacía era ocultar el rostro de los actores griegos en las obras teatrales. Y entonces nos habla de que la personalidad es esa cara, ese rostro o esa máscara que es puesta
para poder reflejar una acción o un estado. También ya de manera general vimos nosotros que el temperamento es una medida. Y esa medida dice que es parte de la personalidad de cada una de nosotras. Entonces, básicamente, amadas hermanas, el temperamento dice que es la manera básica de cómo cada una de nosotras reacciona ante alguna situación que enfrentamos y que nosotros pues tenemos una acción, una actitud para reaccionar ante la situación que se nos presenta. Y tenemos finalmente lo que es definiendo términos, genéticamente. Significa que cada una de nosotras tiene algo de nuestros padres y nuestros padres de sus padres y los padres de los padres, alguna carga de ese temperamento que nosotras ahorita tenemos. El resultado, dice, de la unión del temperamento, más todos los contextos que nosotros tenemos, como el contexto de la familia, el contexto laboral, el contexto en el que nosotros nos desenvolvimos cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes. Ese contexto dice que va a dar como resultado el temperamento. Ahora, fíjense, hermanas, aquí hay algo bien interesante, porque el autor también nos maneja algo muy importante. Dice que el hecho de que nosotros hayamos vivido circunstancias o situaciones difíciles en nuestra infancia no justifica que nosotros reaccionemos de una o de otra manera actualmente. Nosotras, ¿por qué ya no? Porque ya tenemos un ayudador en quien va con nosotros trabajando y transformando lo que no es agradable al Señor. Y vemos que entonces ya la personalidad, dice, es la exteriorización del temperamento y el carácter. Eso ya es lo que yo doy a conocer, lo que yo estoy manifestando ante los demás, lo externo. Y entonces, fíjense que tenemos un amigo que es doctor y hace tiempo platicando con él, yo le hablé porque ya él estaba un poco enfermo y le pregunté y le dije, oye, ¿qué crees que? Pues tiene temperatura. Y me dijo, ¿tiene temperatura? A ver, explícame. Y le digo, sí, ¿qué crees que está ya muy caliente? Y me dijo, ¿sabes qué? Todos nosotros tenemos temperatura. La temperatura que nosotros manejamos de nuestro cuerpo está entre los 36 y 37 grados y significa que es normal, pero el termómetro solamente lo que hace es medir. Y entonces, nuestro cuerpo, cuando ya tiene de 37 en adelante, 5, 37, 6, me comentaba que ya se llama febrícula y que ya después es fiebre, pero que todos nosotros tenemos una temperatura en nuestro cuerpo. Cuando esa temperatura se rebasa, nuestro propio cuerpo reacciona. ¿De qué manera reacciona? Pues mandando una señal a través de esa fiebre de que algo no está funcionando bien en nuestro cuerpo y en muchas ocasiones también lo manifiesta sudando. Y luego hicimos con él el comparativo de un termostato. ¿Alguna de ustedes conoce algún aparato que tenga termostato? Sí. ¿Cuál? ¿El refrigerador? Ajá, el refrigerador. Los carros, tía Jaelita. Sí, los autos también tienen termostato. ¿Algún otro? Un tostador. Un tostador. Sí, el boiler.
nuestros aparatos domésticos que nosotros tenemos en casa, ¿qué creen que tienen ese termostato? Y ese termostato dice que lo que hace es regular la temperatura. Lo que hace es entonces, dice que a través de un sensor regular y volver otra vez al estado normal ese aparato que ya se sobrecalentó. Y entonces, amadas hermanas, nosotros a veces estamos en como ese termostato que ya subió la temperatura, subió su nivel y entonces tiene que volver a regular. Pero nosotros tenemos un sensor que nos ayuda a identificar cuando estamos ya fuera del nivel equilibrado. Y entonces, en esta tarde, amadas hermanas, quiero pedirles que tengan ahí una hojita. Y esa hoja la vamos a dividir en 4 columnas. Ok. Ajá, la vamos a dividir en 4 columnas. Y vamos a numerar hacia abajo del 1 al 20. Puede ser una libreta, puede ser en una hoja, puede ser en algún material que tengan ustedes. Vamos a hacer una tablita y la vamos a numerar del 1 al 20. Ahí ya tenemos nosotros nuestra tabla. Ahí ya lo tenemos. Lo están ahí observando, amadas hermanas. Tenemos 4 temperamentos. Ahí nos habla del sanguíneo, nos habla del colérico, nos habla del melancólico y del flemático. Son 20 características de cada uno de los temperamentos. Vamos a leer las instrucciones. Voy a leer mientras las instrucciones, mientras ustedes lo van terminando. Dice, debe llenarse asignando un número del 1 al 4 en cada línea horizontal. Debe ser del 1 al 4 y debe de ser horizontal. Con el concepto que más se identifica, debe poner 4. Con el que menos se identifica, 1. Cada palabra, ahí, como lo estamos marcando, si yo me identifico con el animado, voy a poner 4. ¿Sí? Con el que menos me identifico, ¿cuál será? A lo mejor el adaptable. Pero después me identifico con el analítico, le voy a poner 2. Y luego me identifico con el aventurero, le pongo 3. ¿Hasta ahí vamos bien? Debe de ser de manera horizontal. Ahora, al terminar, voy con el siguiente. Me identifico más con persistente, entonces le pongo 4 a persistente. Me identifico después con persuasivo, le pongo 3. Después con tranquilo, le pongo 2. Y juguetón, ¿qué número sería, amadas hermanas? Si ya tengo 4, 3 y 2, ¿qué número? 1. Sería 1. Al terminar, voy a sumar por columnas. Voy a sumar la columna hacia abajo. Voy a anotar mi puntuación. La suma de las 4 columnas me tiene que dar 200. Muy bien, ya está mi suma, 50, 38, 62. Y mi última columna es 50. Hay infinidad de pruebas. O sea, cada autor maneja un formato diferente o una forma de presentar este cuestionario de una manera diferente. Entonces, nada más
pues es, digamos, como que de los más prácticos para que nosotros podamos obtener cuál es el temperamento que predomina en nosotras. También podemos encontrar que en los temperamentos hay combinaciones, hay autores que manejan 12 combinaciones, 14 combinaciones, 16 combinaciones de estos temperamentos. Y lo importante, como decía ahorita la pastora, es que nosotras identifiquemos cuál es el que predomina más, para que entonces podamos identificar las debilidades y las fortalezas y cómo estas fortalezas y estas debilidades influyen en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en todos los contextos donde nosotras nos desarrollamos y nos desenvolvemos. Sí, nos tiene que dar 200 para que entonces podamos nosotros saber que está correcto. Pero sí, la suma de las 4 columnas nos da 200. Jalita, si me permites hacer un comentario de mi experiencia, la primera vez que lo vi fue, no, pues es melancólico, ¿no? El que estaba más arriba. Pero la recomendación es no nos etiquetemos, pero sí conozcámonos, ¿no? O sea, de repente no entendemos por qué nos comportamos de cierta forma hasta que comprendemos un poquito más este tema de los temperamentos. Y lo bonito de esto es no solamente que yo me comprenda a sí misma, sino que comprenda a los que están a mi alrededor, porque posiblemente son totalmente y seguramente diferentes a mí. Y entonces eso también es parte de su temperamento. Y cuando vamos aprendiendo, pues entonces vamos también siendo mucho más sensibles, mucho más tolerables y tolerantes también a los que nos rodean. Miren, ya nosotras identificamos cuál es el que predomina. Yo anteriormente les había comentado que un temperamento no podemos decir nosotros que es final, ¿no? Sino que en la medida que nosotros permitamos que Dios vaya trabajando en nosotros y que Dios a través de su Espíritu Santo, Dios puede usarlo. Dios lo va a moldear y Dios puede usarlo. ¿Y va a usarlo para qué? Para ese plan perfecto que Él tiene para nuestras vidas. Entonces, sí es importante que nosotros identifiquemos esas debilidades y esas fortalezas de estos 4 temperamentos que nos están aquí presentando estos autores. Esos 4 temperamentos, amadas hermanas, vamos a ver en la siguiente ilustración cuáles son esos rasgos. Aquí, de manera general, en esta lámina estamos viendo, pero ahora vamos a ir ya de manera más específica con esos rasgos de temperamentos. Vamos a iniciar con el temperamento sanguíneo. Alice, ¿pudieras ayudarme, por favor, a leer la meta, el rol, los primeros puntos que están ahí? Ajá. ¿Fortalezas? No, donde dice su meta. Su meta, divertirse. Su rol, ser la estrella. Dirección de su personalidad, la manera feliz. Necesidad básica, atención y aprobación. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Este pasaje nos recuerda al apóstol Pedro. El pasaje es Mateo 14, es 14:28. Ajá. En este pasaje es cuando Jesús se aparece y Pedro le dice, Señor, si eres tú, entonces manda que vaya aquí sobre las aguas. Y ahorita vamos a hablar un poquito más adelante acerca de Pedro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su meta? Divertirse. ¿Cuál es su rol? Ser el centro, ser la estrella del lugar, de la situación. ¿Cuál es la dirección de su personalidad? Dice, la manera feliz. ¿Cuál es su necesidad? Necesita tener la aprobación y la atención de los demás. Y vamos a ver ahora cuáles son esas fortalezas que este temperamento sanguíneo presenta.
Katy, ¿puedes ayudarme, por favor, con las fortalezas? Sí. Súper extrovertido, capacidad para realizarse rápidamente, domina todas las conversaciones, ríe instantáneamente, sobresale en la oratoria, siempre toma la iniciativa para hablar, disfruta de la vida, tiene curiosidad, silba y canta, es optimista y cordial, vive en el presente, olvida fácilmente el pasado, es motivador, tiene genuino amor por la gente, comparte sus alegrías y tristezas, le gusta hacer nuevos amigos, encuentra fácil obedecer la instrucción bíblica, quiero suponer, ¿no? O bíblica. Bíblica. Gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Romanos 12:15. Ok, este temperamento sanguíneo es fácil de que pueda identificarse con quién, con los que están en alguna situación difícil. Dice, se goza con los que se gozan, pero llora también con los que lloran. ¿Qué es? Es empático, ¿va? Puede entender o puede ponerse en el lugar o en la situación que está viviendo otra persona. Ahora, esas fortalezas que nosotros vemos ahorita, si alguno de ustedes salió en sanguíneo, podemos identificar y decir, ah, sí, a lo mejor yo soy extrovertida. Tengo esa habilidad de relacionarme con las personas o de manera continua yo me estoy riendo, no porque esté fuera de sí, sino porque hay un motivo o una razón que me hace a mí estar sonriente. Tengo, dice, curiosidad de las cosas que pasan, de las cosas que veo. Estas fortalezas, amadas hermanas y amigas, permiten que nosotros podamos tener una interacción con los demás. Pero también este temperamento sanguíneo tiene debilidades. Y esas debilidades le voy a pedir a Lolis que nos ayude a leerlas, por favor. Pues estas debilidades, imagínense, sin voluntad propia, indisciplinado, poco confiable, deshonesto, muy emocional, ególatra, desorganizado, inseguro, mentiroso, impuntual y exagerado. Ok, fíjense, esas debilidades que nosotros conocemos también ahora como áreas de oportunidad. Si en mi temperamento yo soy sanguínea y tengo estas fortalezas, tengo que aprender a trabajar también en mis debilidades. ¿Por el bien de quién? No solo por mi bien, sino por el bien de los que están cerca de mí. Porque entonces, si yo dejo que Dios trabaje en esas debilidades, el ambiente en el que yo voy a estar, el ambiente que yo voy a crear, que yo voy a propiciar, es un ambiente diferente, un ambiente en el que pues la presencia de Dios y la palabra de Dios va a estar con nosotros. Vamos a ir al siguiente temperamento y el siguiente temperamento es colérico. En el colérico también tiene igual un rol, una meta y una dirección. Jessie, ¿pudieras ayudarnos a leer, por favor? La meta, el rol, la dirección, los primeros. Ok. Temperamento colérico. Su meta es tener el control. Su rol es directo, es el director. Dirección en su personalidad a mi manera. Necesidad básica, logro y aprecio. Lucas 9:54. Viendo esto, su discípulo Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías y los consuma? Fíjense, el colérico, ¿qué hace? Actúa así, de momento. Pero ¿cómo? Está buscando aquí, de alguna manera, que haya una consecuencia para la persona o para las personas. Pero al igual que el otro temperamento, también tiene fortalezas. Y alguien que nos quiera ayudar a leer las fortalezas, por favor, de este temperamento. Yo, Jaelita. Autodisciplinado, confiado en su propia capacidad, tenaz, práctico, tiene voluntad firme, organizado,
intuitivo, líder nato, tiene iniciativa propia, extrovertido, busca alternativas, nunca deja las cosas a medias, optimista, aventurero, decidido. Debilidades: agresivo, intolerante, arrogante, autoritario, puede llegar a ser adicto al trabajo, hostil, transgresible, sádico y cruel, ¡ay Dios!, sarcástico, mezquino, no es afectuoso, insensible, obstinado, astuto. Muy bien, gracias, mi hermana. Fíjense, en el temperamento anterior eran más las fortalezas y eran menos las debilidades. En este temperamento encontramos casi de manera equilibrada las fortalezas y las debilidades. Vamos a ver ahorita, más adelante, un ejemplo de un hombre de la Biblia que nos permite a nosotros identificar en él justo estas características de este temperamento. Vamos a ir al siguiente. Vamos a ver ahora al melancólico. El melancólico dice que su meta es tener perfección. Así que si ustedes quieren, hermanas, o tienen su casita así a la perfección, que combina su sala con sus cortinas, con su comedor, no es cierto, hermanas, ¿eh? Pero si queremos, dice, la perfección como meta, estamos dentro de este temperamento. El rol es ser el productor. La dirección de la personalidad es la manera correcta, la necesidad básica, el orden y la sensibilidad. En Juan 1:48 le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué era lo que quería Natanael? Pues que su forma en la que Jesús estaba llamándole fuera de la manera correcta. Y ahí le dicen, ¿de dónde me conoces? No nos han presentado, no nos han dicho quién eres y yo no te he dicho quién soy. Entonces, ¿cómo me conoces? Buscaba que fuera de una manera correcta. Ahora vamos a ver las fortalezas de este temperamento. Creo que ahí está Iris. Si me ayuda, por favor, con las fortalezas. Sí. Fortalezas. Inteligente, tiene talento artístico, muy sensible, reflexivo, creativo, emotivo o enotivo. Emotivo. Emotivo, investigador, analítico, gran detallista, confiable, puntual, abnegado, reservado, gentil, amigo fiel, altruista, idealista, teórico e introspectivo. Ok, ¿alguna de estas fortalezas de este temperamento las relacionan con ustedes o las identifican en ustedes mismas? Ahora, vamos a ir a las debilidades, ¿sí? Veo ahí a Mireya Guzmán. Mireya Guzmán, ¿podrás ayudarnos con las debilidades de este temperamento? Sí, claro. Sería poca visión para planificar, ¿sería? Planificar, sí. Sí. Perfeccionista, negativo, pesimista, crítico, difícil de complacer, tiende a comparecerse con los demás, egocéntrico, tiende a compararse con los demás, egocéntrico, hipersensible, vengativo, pasivo, tiene delirio de persecución, cambiante de ánimo, huraño e irritable, rígido e intransigente, impacable, introvertido. Ok. ¿Conocen ustedes a alguien, hermanos o hermanas, que con estas fortalezas, con estas debilidades, con este temperamento? Posiblemente sí, ¿verdad? Alguien cercano a nosotros o incluso nosotras mismas. Vamos a ver ahora el cuarto temperamento.
Este temperamento es flemático. El flemático tiene una meta. Y esa meta que tiene el flemático es solamente tener paz. Su rol, tener todo en orden. La dirección de su personalidad es la manera fácil. La necesidad básica es el respeto y sentirse valioso. El pasaje de Génesis 26-22 nos habla ahí de una situación que se dio de un pozo. Y dice, y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que busca? Mantener la paz. El evitar los pleitos, evitar las peleas, el evitar las riñas. Eso es lo que este temperamento, la persona con este temperamento, busca tener y busca mantener. Ahora, vamos a ver cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades. ¿Nos puede ayudar alguien a leer las fortalezas? Sí. Jael dice Jael que ella. Ah, ok, está bien. Adelante. Sereno, tranquilo, pacificador, diplomático, conciliador, planificador, buen sentido del humor, imaginativo, confiable, amigo fiel, práctico, eficiente, trabaja bien bajo presión, minucioso, exacto y preciso, organizado, ejemplo de Proverbios 15:1. La blanda respuesta apaga la ira. ¿Las debilidades nos ayudas, Jaelita, también, por favor? Claro, introvertido, debilidades, introvertido, falta de determinación, no se involucra en los problemas de los demás, hace solo lo que tiene que hacer, demasiado calmo, lento, no le gusta sufrir, insensible, egoísta, terco, exasperante, temeroso, perezoso, espectador de la vida, le cuesta trabajo expresar sus emociones. Ok. En estas fortalezas y en estas debilidades, nosotros, que hay una fortaleza que es muy importante, que es la última. Dice, es un ejemplo de Proverbios 15:1. La blanda respuesta apaga la ira. Si nuestra forma de responder, nuestra forma de contestar es suave, prudencia, es con sabiduría, entonces, ¿qué va a hacer? Dice, va a quitar el enojo, va a apagar la ira, no va la discusión, el pleito o el problema se continúe. Ahora vamos a ver cómo estos temperamentos se relacionan también con las vocaciones. Fíjense que aquí, en esta parte, pues coincidió con mi temperamento y vi que sí tiene relación con la vocación que aquí nos maneja en este material. La flemática, la sanguínea, la melancólica y la colérica. La flemática va más enfocada a ¿qué? A ser contadora, a ser administradora, a ser maestra de escuela, bibliotecaria, directora de departamentos, ingeniera, es ingeniera mecánica, reparadora de relojes. ¿Qué es lo que busca? Pues estar en esas profesiones, en esas vocaciones o en esos trabajos. ¿Qué hace la sanguínea? La sanguínea está dirigida a ¿qué? A ser líder, a ser rematadora, a ser comediante, artista, comentaristas, vendedoras, maestras de ceremonias o imitadores. La melancólica se enfoca o se dirige hacia lo que es la ciencia, lo que es ser a las artes, pintora, filósofa, historiadora, compositora, músico, inventora, teóloga, educadora y científica. Y la colérica dice que va dirigida su vocación hacia ser gerente, líder,
entrenadora, directora, empresaria, supervisora de proyectos, policía, militares y constructoras. ¿Qué vemos aquí? Que el temperamento nos ayuda a nosotros a poder enfocarnos hacia ese trabajo, hacia esa vocación que nos va a ayudar a desarrollar nuestro trabajo de una manera que podamos trabajar en equipo, que pueda ser ese trabajo bien hecho y que pueda ser un ambiente que genere armonía. Ahora, dijimos que estos temperamentos también tienen combinaciones y vamos a ver cómo esas combinaciones a nosotras nos permiten también identificar esas debilidades y esas fortalezas. Vamos a ir ahora a ver algunos hombres de la Biblia, amados hermanos y amigas. Pedro. ¿Qué temperamento creen ustedes que tenía Pedro? Sanguíneo. 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 ¿Qué temperamento creen que tenía Pablo? ¿Ese qué sería? Colérico. Colérico. ¿Qué temperamento creen que tenía Moisés? Flemático. ¿Cuál dijeron? Flemático, yo creo que sí. Flemático, correcto, flemático. ¿Y Abraham? Sensible. Nos falta uno. Melancólico. Melancólico. Fíjense que dice que el sanguíneo, así como Pedro, nosotros vemos varios pasajes en la Biblia acerca de él y nos habla de cómo él hacía cosas sin pensar, como cuando se salió de la barca que le dijo a Jesús, si eres tú, manda que yo vaya. O sea, él actuó, tomó la decisión en ese momento. Pero dice que los sanguíneos se arriesgan a hacer las cosas, pero que luego les entra temor. ¿Se acuerdan con Pedro cómo él empezó a hundirse? Se aventó, se arriesgó y dijo, si eres tú, manda que yo vaya. Pero llegó el momento en que el temor se apoderó de él, el miedo, y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Empezó a hundirse y entonces pidió ayuda al Señor. En Pablo vemos nosotros cómo él era un hombre culto. Dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel. Pablo nos dice, la palabra del Señor, que él buscaba cartas que le dieran ¿para qué? Para llevar a sacar a los cristianos, a los que seguían a Jesús, las enseñanzas de los apóstoles. ¿Y qué era lo que hacía? Los arrastraba. Y dice que consentía en su muerte. Como a los pies, dice, de Pablo, murió Esteban. Y vemos cómo Moisés dice que él tenía una actitud hasta cierto punto de conmiseración, porque decía, yo no sé hablar, yo soy tartamudo. Y dice que Moisés, Dios le permitió, a pesar de todo lo que él aprendió con los egipcios en el palacio, dice que él entonces tenía temor. Pero vemos que Abraham, ¿qué era lo que buscaba? Dice que Abraham buscaba también la tranquilidad y buscaba la paz. Como cuando todavía permite que su sobrino elija la parte de la tierra que quería. Él no peleó por un lugar, él no peleó por una tierra. Él lo que permitió fue que él eligiera. Ahora, vamos a ver que en la Biblia, así como encontramos hombres y hombres, también encontramos mujeres con un temperamento que les permitió ocupar un lugar en la palabra. Nosotros vemos ahí a Rahab, como dice que su nombre significa ancho, pero que también dice que significa arrogante, agresiva. Y vemos nosotros cómo ese temperamento de Rahab le permitió a ella salvarse, y no solo a ella, sino a su familia. No solo intervino por su vida, sino por la de los que ella amaba. Y vemos cómo se arriesgó, no le importó esconderlos, aún sabiendo que podía ella tener consecuencias.
Y vemos cómo el Señor permite que esta mujer, que era una ramera, dice que esté dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Ese temperamento que ella tenía le permitió ocupar un lugar. ¿Por qué? Porque dice que dejó a los ídolos paganos, dejó de adorarlos, dejó de buscarlos, dejó de servirles, y entonces ella entró en esa genealogía en la que nosotros vemos cómo la gracia del Señor es la que le permitió ocupar ese lugar. ¿Cómo era el temperamento de María? Dios tuvo que ver algo en ella para que pudiera elegirla como la mujer de la que nació Jesús. Ella misma reconoce y dice, salve muy favorecida. Y ella dijo, no se haga mi voluntad también. Ella reconoció que no era por ella, sino porque Dios tenía un plan para Jesús, para su vida. Cuando el ángel le dice a José que se vaya a Egipto, porque los que quieren matar a Jesús, no hay un registro que nos diga que ella diga, no, yo no voy, sino que obedeció. ¿Y qué temperamento tenía María? Que pudo soportar el dolor, el sufrimiento, la burla, los golpes de ver a su hijo morir en la cruz. ¿Por qué? Si él no tenía la culpa. ¿Qué temperamento, qué fuerza, qué fortaleza tenía ella para poder estar ahí a los pies de la cruz, viendo que su hijo estaba siendo crucificado? Hay otra mujer en la Biblia, Noemí. La Biblia nos habla de que Noemí salió de su tierra con el esposo, con los hijos y con las nueras. Pero al estar lejos, perdió al esposo, murieron los hijos y se quedó ella sola. Aunque le dijo a sus nueras, a sus dos nueras, que ellas eligieran, una de ellas se quedó con Noemí. ¿Qué sembró en Ruth? Sembró ese amor que le permitió también ser parte, no de manera biológica, pero sí ser parte de esa familia de la que vendría el Señor Jesús. Y vemos a Débora, esta mujer que fue levantada, dice, en el tiempo de los jueces, que ella gobernaba, que ella era la que tenía que dar juicio. En ese tiempo de los jueces, dice que el pueblo de Israel hacía lo que quería y que de continuo hacía lo malo. Pero esta mujer fue levantada, dice, para gobernar. Y hay un hombre de la Biblia, incluso, que van a pelear y que le dice, si tú no vas, le dice a Débora, si tú no vas, yo no voy. Dice que ella era también profetisa y que le dijo, bueno, está bien, sí voy, pero la victoria no va a ser tuya, sino que va a ser a través de una mujer. ¿Cómo esta Débora, en un tiempo en el que era gobernado por jueces, Dios permite que esta mujer tuviera ese carácter, ese temperamento, esa personalidad en la que tenía que gobernar y tenía que hacer que la ley se respetara, o los principios de vida en ese tiempo tenían que respetarse? Y vemos a otra mujer que fue Esther. Esta mujer que se convirtió en reina con un propósito en un tiempo muy definido y muy claro de la Biblia para el pueblo de Israel. Dice que ella estuvo durante un tiempo, durante un año, fue sometida a una exfoliación de su cuerpo, en el que era necesario que le quitaran ese olor que ella tenía para que los perfumes, el aceite y los aromas penetraran a su cuerpo y entonces ella pudiera ser presentada ante el rey. ¿Qué temperamento le dio el Señor a esta mujer como para poder convocar a sus doncellas y al pueblo de Israel a ayunar y a orar para que pudiera presentarse ante el rey y entonces ella pudiera interceder por el pueblo? Qué importante es que así como ellas, nosotras reconozcamos que Dios nos dio un temperamento que puede ser transformado, que puede ser moldeado, que puede ser dirigido por el Espíritu Santo para cumplir el plan perfecto que Dios tiene para nuestras vidas.
Hay otra mujer como Ana, como Ruth, mujeres de la Biblia que nos permiten a nosotros ver que sus vidas fueron usadas para enseñarnos ahora que ese temperamento que ellas tienen también fue usado y moldeado para que Dios fuera glorificado a través de ellas. Ahora, amadas hermanas, yo ya identifiqué cuál es mi temperamento. Ya vi que hay hombres y mujeres a los que Dios usó. Ya vi también que estos temperamentos tienen fortalezas, que tienen debilidades, pero que esas debilidades, amadas amigas, hermanas, son las que nosotros tenemos que trabajar en ellas. En nuestra siguiente lámina vemos que cómo podemos trabajar para que ese temperamento se fortalezca en el Señor, sea pulido por el Señor con la ayuda del Espíritu Santo. Tiene que ser a través de la oración. En esa intimidad con Dios, Dios me va a hablar, Dios me va a mostrar mi propio corazón, Dios me va a enseñar cuál es la condición en la que yo estoy delante de Él y me va a dar la oportunidad de arrepentirme y de presentarme delante de Él y decirle, Señor, esto es lo malo que yo he hecho. Cuando nosotros vemos en el Salmo 51 cómo David se acercó al Señor y le pidió perdón. Y él reconoció y dijo, en pecado me concibió mi madre. Pero también le dijo, límpiame con hisopo. Y entonces reconoció que a un corazón contrito y humillado, el Señor no despreciará. Si yo tengo áreas en mi temperamento que el Señor tiene que trabajar, tengo que venir y tengo que ponerme de rodillas pidiéndole ayuda al Señor. También tengo que leer la palabra, tengo que conocer lo que el Señor dice. Ya sé que mi enojo me lleva a veces a decir palabras que no son las adecuadas, palabras que lastiman, palabras que hieren, que ofenden, que agreden. Pero la palabra dice, la blanda respuesta paga la ira. Pero la palabra también nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces yo tengo que ver qué hay en mi corazón y Dios a través de la palabra me muestra cómo está mi corazón delante de Él. ¿Cómo puedo fortalecer esa área débil? Congregándome. El trato con los hermanos, el trato con las hermanas va a permitir que entonces sea manifiesto, sea exteriorizado esas áreas que todavía tiene el Señor que pulir de mí. ¿Cómo puedo fortalecer? A través del servicio al Señor. Porque al trabajar en equipo, entiendo que los demás son diferentes a mí y que lo que yo tengo que hacer es un trabajo colaborativo, un trabajo en equipo. Entiendo lo que dice la palabra, que somos un cuerpo y que necesitamos unos de los otros y que el cuerpo bien unido entonces puede trabajar mejor. Pero sobre todo, tengo que ser llena del Espíritu Santo para que entonces ese temperamento que yo tengo, el Espíritu Santo pueda ir transformándolo en la medida en la que yo le permita al Señor. ¿Y cómo puedo de hacerlo? Dice también aquí en nuestra siguiente lámina, en el libro en nuestra siguiente lámina encontramos nosotros 4 versículos, amadas hermanas. Esos 4 versículos tienen relación con los 4 temperamentos. Lolis, ¿podrás Lolis, si me ayudas con el primer versículo nada más, por favor? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 42:11. ¿Con qué temperamento, hermanas, creen que tiene relación este versículo? Con el melancólico. ¿Colérico? Con el melancólico. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué te preocupas? Sí, amiga, esa soy yo. Dice, el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. ¿Con qué temperamento tiene relación? ¿Con el sanguíneo? Con el sanguíneo, con el sanguíneo. Proverbios 17:22.
El que es tardo para la ira tiene gran prudencia, pero el que tiene un carácter iracundo ensalza la necedad. Proverbios 14:29. ¿Con cuál? Colérico, No. colérico. Colérico. Luego dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Con cuál nos queda? Flemático. Con el flemático, que busca siempre la paz y mantener, también dijimos, la paz. Ahora, si ya identifiqué, si ya relacioné, ahora, amados hermanos, vamos a ir, hermanas, a nuestra siguiente lámina, en donde nosotros presentamos algunos pasajes. Alice, ¿puedes ayudarme con el primero, por favor? Sí, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Proverbios 23:7. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es. Jaelita, ¿puedes ayudarnos con Romanos 8:29, por favor? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea ese hermano ¿El primogénito? primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. ¿Para qué nos predestinó? Para que fuésemos hechos conforme a qué dice, conformes a la imagen de su Hijo. Marisol, ¿está ahí Marisol? No. Mi hermana Marisita Aguirre. Sí, Jalita. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Ok, ahora, los siguientes dos versículos, amadas, habla de un proceso. En ese proceso dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tenemos que hacer? Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ya me despojé, ahora dice el siguiente versículo, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos, ¿qué dice? Del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es un proceso. Me tengo que despojar de ese viejo hombre, me tengo que renovar en el espíritu y me tengo que vestir del nuevo hombre. Y 2 de Corintios nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron, y que ahora ¿cuántas cosas, hermanas, son hechas nuevas? Todas. ¿Una? No. La palabra dice, todas son hechas nuevas. Por eso yo no puedo justificarme y decir, es que me hicieron. No, porque entonces yo sigo todavía en otro nivel o en otro paso, en otro momento. Tengo que dejar que Dios trabaje en mi vida. Y vamos a ir a nuestra lámina. Sí, porque por eso desinfectan los pies. En esta lámina, amadas hermanas, dice que tenemos que dejar nosotros esa vieja naturaleza. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso nos habla de una vieja naturaleza. Nuestro viejo hombre fue crucificado. Pero en el versículo que leímos de Corintios, 2 Corintios 5:17, cuando recibimos a Jesús, si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Y estamos nosotros en ese proceso de ¿qué? De crecimiento y madurez, en donde entendemos lo que dice Juan 3:30, que es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que yo deje de ser como soy, para que entonces el Señor sea el que crezca en mí. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con ese crecimiento y con esa madurez? Dice que debe de haber un fruto. Y Gálatas 5, del 22 al 23, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza.
y contra tales cosas dice que no hay ley. ¿Para qué? Para que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto y para poder tener el carácter de Cristo. ¿Cómo es el carácter de Cristo? Dice la palabra, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tenemos que aprender, como Jesús, a ser humildes. Tenemos que aprender nosotros a ser sencillos, a ser sencillas, a ser mansas, a dejar que el Señor trabaje en ese camino para que podamos nosotros llegar a la estatura del varón perfecto cuando el Señor venga. Por eso dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿la va a qué? La va a terminar. Entonces, hermanas, identificamos ya nuestro temperamento. Sabemos que hay debilidades, que son fortalezas, pero decíamos que no nos etiquetemos, decía la pastora. Necesitamos la ayuda del Espíritu, necesitamos la ayuda del Señor. Y quiero compartirles que un video. Muchas gracias. Gracias, Jalita. Gracias por esta clase. Qué hermoso el llevarnos a esta reflexión de, al final, lo que nosotros derramamos es lo que llevamos dentro.